Muchas gracias, Miguel Ángel. Has tocado bastantes vertientes, la verdad. Ahora me gustaría hacerle un par de preguntas. Los medios de comunicación, ¿qué papel tienen para expresar las voces de las personas migrantes y contribuir al diálogo intercultural? Podríamos decir que ese papel está determinado, como ya lo habíamos dicho, por la editorial. Realmente tenemos medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Probablemente los comunitarios son los que más se acercan o se pueden acercar a esa diversidad, y depende mucho de desde dónde se gestionen los medios comunitarios. Pero en principio siempre la inmigración va a ser objeto de observación, pero no de participación, y mucho menos desde su propia experiencia y su propia toma de palabra, ¿no? Este foro es un ejemplo. Hablamos, esta mesa podría ser una excepción porque aquí hay experiencias de personas migrantes hablando de lo que les ha generado su vida como inmigrante, pero realmente la estructura del foro viene, digamos, desde la academia, desde la institucionalidad y, por último, desde la experiencia de las personas que somos objeto de observación. Y la participación de la población migrante y la diversidad de las voces ha aumentado a lo largo de los últimos años, pero aún queda mucho camino por recorrer para que estas voces acaparen cada vez más espacios en medios más masivos, por ejemplo. Yo creo que hay más presencia de migración porque el empobrecimiento que hace Europa y Estados Unidos de las otras partes del mundo obliga a esa migración. Hay más presencia, pero participación no creo. Y estrategias y formas de participación mucho menos. Entonces, en ese sentido, sí hay asociaciones, hay grupos que se autoorganizan y probablemente ahí se generen ese espacio de encuentro entre las propias personas. Por eso, digamos, esa participación desde la cual puedo encontrarme con la sociedad de acogida y relacionarnos uno a uno como ciudadanos es casi imposible, partiendo del hecho de que se te obligan a 3 años de irregularidad. Eso es fundamental, y a partir de ahí tú eres una persona sin derechos. Entonces, digamos, la relación ya está condicionada por una desigualdad. Y centrándonos un poco en la parte de los medios de comunicación, la presencia de voces migrantes en los medios de comunicación parece en muchos casos que justificar el hecho de que aparezca una persona migrante, ya sea, y te estoy hablando, puede ser en un reportaje o ya sea por el Día Internacional contra la Discriminación Racial. ¿Hay un déficit de voces expertas de otras nacionalidades? En los medios de comunicación y casi todos los ámbitos de atención, porque difícilmente te encuentras personas migrantes en los servicios públicos, difícilmente te encuentras una persona con otro idioma que te ayude a ti a solucionar un problema en la administración pública, y en los medios de comunicación nuevamente serán temas, ¿no? Porque se hablará de Iñaki Williams y se hablará de su hermano por la aportación que generan en una acción concreta que consume mucha atención, ¿no? Que es el deporte. Últimamente en las Olimpiadas también se hizo un programa en televisión española en la cual personas inmigrantes que actualmente están obteniendo medallas son visibilizadas por la obtención de medallas, pero habría que ver si algunos de estos jugadores en momentos concretos y puntuales cometen un error. ¿Qué verbalizaciones o qué se diría de esa persona sinceramente en cuanto a que afecta a mi equipo del alma, ¿no? Y ahí entonces hablaríamos de la xenofobia, del racismo y digamos, de algo que no se ha superado como sociedad. Y ya como última cuestión, Miguel Ángel, como medio de comunicación, sin perder el objetivo que tiene de hacer un acto de servicio público, que es el objetivo del periodismo, ¿cómo se puede luchar contra los prejuicios sin incidir en un activismo directo? Hay que ser activista. Hay que ser activista porque hay una presión clara de la derecha, hay una presión clara de culpar al otro, hay una presión clara de generar miedo con respecto a la diferencia. Y eso no se puede combatir si no eres activista, digamos, no lo puedes enfrentar. Entonces, tienes que posicionarte políticamente y eso te significa un activismo. No hay otra salida. Ya los medios, y los medios de comunicación de derecha
están posicionados en su activismo de derecha y funcionan desde ahí y se validan desde ahí y la sociedad los valida también. Entonces, no hay otra salida que el activismo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pasamos... Bueno, la dimensión comunicativa era una de las facetas de participación por parte de la población migrante. Otra de las vertientes es la dimensión religiosa, por eso está con nosotras Beatriz Marquina, de la Fundación Ellacuría. Y bueno, Beatriz Marquina estudió Sociología y Trabajo Social en la Universidad de Deusto, trabaja en la Fundación Social Ignacio Ellacuría desde 2006. Actualmente acompaña al equipo en iniciativas relacionadas con la gestión de la diversidad cultural y religiosa en nuestra sociedad. Beatriz. Hola, buenos días. Primero agradecer que Vilchen haya contado con nosotros y con nosotras y con el tema de la dimensión, ¿no?, religiosa en la participación. Creo que quiere que aparezca el micrófono. Bueno, desde ahí agradecer el espacio. Es verdad que vais a tener que hacer como adaptarnos a los mensajes que os vamos a ir dando, porque, a ver, yo creo que hay un previo, que es que la dimensión religiosa, el hecho religioso, no tiene por qué ir unido a la movilidad humana. Es cierto que con las migraciones, pues esta realidad se visibiliza más, es más diversa y cuantitativamente mayor, pero luego con el desarrollo de preguntas y cosas que iremos hablando, iréis viendo que normativamente ya se regulaba, y eso significa que si en el 80 ya hay una ley, significa que previamente había comunidades religiosas asentadas aquí, no vinculadas siempre con el tema de la movilidad humana. Entonces, digo, esto es un hecho que ahora pues tiene más relevancia, porque se mezcla, ¿no? Es la intersectorialidad, cuando hablamos, es esto, ¿no? Está la dimensión religiosa dentro de la identidad de las personas, pero también hay otras muchas dimensiones, ¿no? Y en esta se cruza. Y en el cruzarse entiendo que, como Arkaitz nos había presentado antes, era el tema de que había aumentado la participación, ¿no?, de las personas de origen extranjero en espacios, asociaciones religiosas. Bueno, de eso luego vamos a hablar. Yo inicialmente nos han dicho que presentemos la entidad de la que venimos. Yo no voy a enrollarme mucho, que es la Fundación Ellacuría, porque no hemos venido para hablar de la Fundación Ellacuría, pero sí decir que nosotros nacemos en el 2006, somos una entidad de la Compañía de Jesús, o sea, tenemos una dimensión religiosa importante que nos hace generar, ¿no?, crear. Estamos bajo el paraguas de la Iglesia Católica, pero siempre desde el inicio hemos tenido claro que apostábamos por una gestión positiva de la diversidad cultural y religiosa, y a lo largo del tiempo así ha sido, ¿no? No es lo único que hacemos, es una transversal, pero sí que recuerdo los inicios en el 2006, cuando abrimos la sede, todavía sin montar de todo en Bilbao. La primera acción que hicimos fue acompañar a una asociación musulmana sufí, que sigue existiendo y sigue cohabitando aquí con nosotros, que es Subulu Salán, de origen senegalés, de la cofradía Muride, ¿no? Y yo me acuerdo que empezamos con, ¿no?, antes decíais, la participación se reducía, o en el imaginario siempre decimos asociaciones. En el 2006 las asociaciones eran potentes, digo, la gente se juntaba, tenía mucha capacidad y una de las cosas que esta asociación religiosa demandaba, y que a día de hoy sigue pasando, son espacios dignos de centros y lugares de culto, ¿no? No tenían, ellos querían un espacio para, bueno, pues una madraza, querían las enseñanzas de su tradición religiosa, la querían llevar a cabo, y no tenían un lugar donde encontrarse la comunidad. Y así empezamos, facilitando. Nosotros, la Fundación Ellacuría está en un edificio más amplio en Bilbao, donde hay otras entidades, y bueno, pues lo que hicimos fue facilitar inicialmente el oratorio que teníamos en ese espacio, para que ellos pudieran hacer. Aquello quedó pequeño, luego pasaron a una sala polivalente, luego pasaron a un salón de actos, y ya llevan un par de años que pudieron hacerse con un espacio en Arrigorriaga, volviendo a los comentarios anteriores, en la periferia, porque es una zona industrial,
pues allí han podido comprar una nave y allí es donde ahora pues, se encuentra la comunidad de esta cofradía Muride, ¿no? En aquellos, digo yo, lo que quiero es un poco que hemos estado siempre unidos desde la Fundación Ellacuría, esta inquietud por el cómo abordar la dimensión religiosa en la sociedad. Yo creo que han salido algunas claves. Estamos en una sociedad muy secularizada. Venimos de una relación con la Iglesia Católica y el Estado compleja. Compleja, digo, porque ahora estamos en lo que estamos. Y entonces, bueno, pues nosotros decidimos, yo creo, agradecer al principio, cuando empiezas un proyecto nuevo no sabes ni por dónde te da el viento, ¿verdad? Pues gracias a Unescochea y a la Universidad de Deusto pudimos ir de la mano e ir desarrollando iniciativas, que es en lo que Ellacuría se dedica, ¿no? A mover a la ciudadanía, a mostrarle posibilidades, ¿no? Y entonces desde ahí decidimos en el tema religioso el poder convocar un grupo de personas a título personal con distintas inquietudes, creencias, convicciones, que pudieran compartir pues, temas que en su día a día y que en sus comunidades les preocupaba y les ocupaban. Y bueno, aquel grupo se llamó DIAR, ya no existe a día de hoy, liderado por un jesuita, Xavier Zabalo, que hay que agradecer aquel empeño que tuvo en su día. Y lo que no queríamos es que eso se quedara en un grupo cerrado, invisibilizado hacia adentro, ¿no? En lo privado, que antes también comentaba algún otro ponente, sino que de autocierre, creo que ha dicho Torres, ¿no? Sino queríamos que eso sirviera hacia la ciudadanía, hacia la sociedad, ¿no? Donde estábamos. Y de ahí siempre salían, de los temas que se debatían, salían jornadas, seminarios, y en una clave siempre participativa, ¿no? Primero siempre un acercamiento más teórico, académico, teológico, dependía del tema, y luego una parte dando voz a las distintas comunidades religiosas para que pudiéramos saber lo que opinaban y lo que opinan sobre la temática que se aborda en esas jornadas. Y siempre acabando con un espacio de encuentro, celebración conjunto, ¿no? La posibilidad de mostrar de que juntos podemos hacer cosas y podemos dialogar. Y luego, bueno, yo creo que esto históricamente hemos seguido haciendo y luego también hemos, no sé si nos conocéis o no, por la agenda interreligiosa, que hasta el año pasado dimos el salto a todo el Estado nacional, a España, pero siempre ha sido una agenda en la que visibilizábamos las celebraciones y fiestas importantes de las comunidades que había aquí en Euskadi, ¿no? Y bueno, hemos ido avanzando, yo una de las cosas que he ido descubriendo para preparar lo de hoy es cómo la Administración y las entidades hemos ido cambiando los nombres en los que íbamos metiendo el apartado de lo religioso, ¿no? Inicialmente era que si lo metíamos con el tema de inmigración, ¿no? Era como un poco el saco de todo y había un popurrí. Y yo creo que ya llevamos años que esto es un tema de derechos humanos, es un tema de convivencia y de diversidad. Y entonces, poco a poco, pues ya lo vamos situando donde corresponde, ¿no? Y sí. Muchas gracias, Beatriz. El año pasado con la aprobación de la nueva ley de lugares o centros de culto y diversidad religiosa, se aprobó la creación del Consejo Interreligioso Vasco. ¿En qué se podría traducir la presencia de un consejo de este tipo? Bueno, a ver, voy a hacer el previo. Para llegar ahí, yo creo que primero a lo mejor hay que hablar del marco normativo. Y antes de entrar al marco normativo, yo no soy jurista, entonces me he permitido escribírmelo para no meter la pata, pero para salir con algunas ideas claras, ¿no? Y entonces lo voy compartiendo. A ver. Esto tengo que agradecer al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, digo a Gorka Urrutia, que en esto vamos de la mano, que me enseñan estas cosas. Entonces, yo creo que el previo sería que la religión es un fenómeno complejo desde el punto de vista de la regulación jurídica y del diseño de las políticas públicas. Tanto derecho como política encuentran muchas dificultades a la hora de normar o planificar un elemento como el religioso, muy ligado a la identidad individual y colectiva. Resulta delicado construir una definición válida de religión generalmente aceptada y adaptable a todos los fenómenos que se viven en nuestras sociedades. Igualmente complicado resulta trazar el mapa de comunidades o grupos religiosos y las relaciones que entre ellos pueden establecerse
en función de los dogmas y de la organización que comparten o que los separa. A ellos añade que en el contexto actual confluye una creciente complejidad de identidades fruto de tendencias sincretistas, de la fusión de tradiciones o de surgimiento de nuevos movimientos de espiritualidad. El cuadro resultante es hoy mucho más poliédrico y diversificado que en épocas anteriores y, desde luego, ofrece grandes problemas a la hora de definir jurídicamente qué experiencias o grupos pueden ser ubicados como religiosos o en qué momento se hallan sus miembros ejerciendo su respectiva libertad de religión. Por todo ello, en lo que respecta a la mera definición de religión, es necesario, en primer lugar, ensanchar progresivamente la misma para dar cabida en ella a fenómenos y expresiones novedosas que no coinciden con los grandes hechos religiosos tradicionales. Sería contradictorio que sociedades democráticas y liberales que fundamentan sobre el pluralismo de opiniones de todo tipo pretendieran, sin embargo, crear un espacio público homogéneo en el ámbito de las visiones trascendentales de la vida. Al contrario, es la pluralidad de dichas visiones las que es preciso regular y ordenar desde el aparato público. Puesto que la libertad de conciencia es un valor básico de la democracia, hay que admitir de entrada que el pluralismo religioso es la condición normal y sana de una sociedad democrática y libre. Por todo ello, la expresión pública de la religión debe ser objeto de atención de cualquier comunidad política. Relegar los hechos religiosos a la esfera meramente privada no es conveniente ni viable desde el punto de vista de la gestión pública, puesto que la religión tiene un pie en lo privado y el otro en lo público al mismo tiempo, planteando demandas, necesidades e implicaciones sobre el espacio y los recursos públicos. El derecho no puede tener como misión combatir el pluralismo, sino regularlo exitosamente. Y entonces, bueno, desde ahí yo creo que, no sé si conocemos o no, pero bueno, yo cuando entré en el mundillo empecé a descubrir, ¿no?, que tenemos artículos, leyes y pues antiguas, pero que a veces no se siguen, no se desarrollan, no se consiguen. Entonces, bueno, parece ser que las primeras, el primer artículo, el artículo 2 y el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es cuando empieza a ponerse en papel, en 1948, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y eso, de ahí ya empieza una cascada, ¿no?, en distintos documentos que no me voy a enrollar, pero bueno, que sería el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas, empiezan a recoger eco de esos artículos, ¿no? Si lo aterrizamos en el ordenamiento jurídico español, en 1978, con la Constitución, aparecería el artículo 16, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, y ahí ya poco a poco vamos desarrollando, pero estamos hablando pues que en el ordenamiento jurídico, tanto ni en la Constitución ni en ninguna otra norma de rango legal, declaran el pluralismo religioso como un valor o elemento positivo. La laicidad, implícitamente establecida en ese artículo 16 de la Constitución, incluye tanto la separación institucional entre Estado e Iglesias como la garantía de la libertad religiosa, lo que supone también su promoción. Claro, ¿cómo desarrollamos este artículo 16, la Constitución? Pues a través de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 80. Estamos hablando de esa ley, no hay otra después. Y por otro lado también con los acuerdos de colaboración, que eso a lo mejor nos suena más, ¿no?, firmados entre el Estado y determinadas iglesias o confesiones. Entonces, bueno, así para que os hagáis una idea, en el marco reconocido, los acuerdos de cooperación que hay algunas comunidades e iglesias que tienen, estaría la Iglesia Católica con un acuerdo de cooperación, pero que tiene, bueno, legalmente no, sería como un tratado internacional, porque es con la Santa Sede. Y la Iglesia Católica ha negociado estos acuerdos de cooperación en el 62, en el 76, en el 79 y en el 94. Antes hablamos de principio de igualdad, ahora viene la segunda parte. El reconocimiento notorio al que es necesario para llegar a acuerdos de cooperación, los evangélicos, musulmanes y judíos, a través de federaciones y comisiones, lo comienzan en 1984, con sus primeros acuerdos de cooperación en el 92. Aquí la Iglesia Católica ya llevaba ventaja. De hecho, esos tratados internacionales tienen más contenido y regulan más cosas que en los acuerdos de cooperación de las comunidades que he mencionado, que eran la evangélica, la musulmana y la judía.
Y luego vienen las comunidades religiosas que tienen reconocimiento de notorio arraigo. Para eso hay un Real Decreto que se reguló en el 95, que hay que cumplir unos requisitos para luego poder negociar un acuerdo, ¿no?, de cooperación. Que ahí está. Lo de las fechas es importante para que veáis cómo vamos poco a poco en esta sociedad gestionando esto. En el 2003, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo el reconocimiento de notorio arraigo. En el 2006 los testigos de Jehová, en el 2007 los budistas, en el 2010 el cristianismo ortodoxo y el año pasado, que estamos hablando del 2023, comunidad Bahá'í. El resto estarán inscritas en un registro, que es otro de las herramientas que habilitó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y otras que ni están registradas. Uno de los requisitos, claro, de notorio arraigo está registrado y unos cuantos años, no pocos, unos cuantos años para que, aparte de un número significativo de fieles en todo el territorio, con representación en distintas comunidades autonómicas. Bueno, entonces, esto es de lo que partimos. Si lo aterrizáramos aún más, en Gobierno vasco, en Euskadi, el Gobierno vasco lleva desde 2008 intentando pues, gestionar, aterrizarlo en políticas. Yo creo que antes habéis mencionado el número 2 de Zabaldu, que Ikuspegi ha publicado. Ahí viene bien el recorrido que ha hecho, en este caso, la Administración autonómica, con sus idas y venidas. Es un tema, pues como decía, problemático de gestionar. No suele haber consenso entre los partidos políticos. Y pues ha habido anteproyecto de ley pues desde el 2015 hasta el 2023, que es la pregunta que tú me hacías, en la que se aprueba una ley que es la que has mencionado, ¿no? La de ¿cómo era? De lugares, centros y de culto y diversidad religiosa, que se supone, se ha aprobado, pero no se ha desarrollado. Se supone que va a salir un Consejo Interreligioso Vasco y un mapa interactivo que ya lo lanzó Ikuspegi y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe en el 2020, si no me equivoco. Pero ese Consejo Interreligioso, que sería, ¿no?, pues que tendría funciones de asesoramiento en iniciativas de instituciones públicas que puedan afectar al ejercicio de las libertades religiosas, todavía no se ha materializado. Ahí habría representación inicialmente de los distintos niveles de administración, autonómico, diputaciones y EUDEL, porque, claro, aquí hay otro tema que son las competencias. Hay una ley estatal que lanza, que regula, pero luego hay competencias. Entonces, el Gobierno vasco tiene unas competencias y los ayuntamientos van a llevar el gran peso de la gestión de la diversidad religiosa. No sé si ya enlazo con el siguiente, es que estaba mirando a Claudia, que la veo aquí, que antes ha hecho la intervención, ¿no?, como técnica del Ayuntamiento de Bilbao, y yo sí quería recoger, bueno, traíamos como dos experiencias prácticas de participación, y creo que una en lo público sería, claro, pues lo que conoces en casa, ¿verdad? El Ayuntamiento de Bilbao, yo creo que fue 2012, lanzó una mesa de participación de la diversidad religiosa que luego se paró, además por un tema de gestión de una de las competencias, ¿no?, urbanísticas, con el tema de las comunidades religiosas, y luego se vuelve a relanzar en el 2017. Y desde el 2017 ahora yo creo que está siendo un aprendizaje entre todos y una voluntad, en este caso del ayuntamiento, de la administración, por generar un espacio en el que la ciudadanía conozca el hecho religioso, identifique qué mapa de diversidad existe en su municipio y porque tenga una interlocución válida con representantes de las comunidades religiosas, que las comunidades religiosas también tengan un referente en la administración local donde poder abordar y conocer de primera mano pues, cómo gestionar determinados temas, como estábamos hablando ahora, pues enterramientos, impuestos, ¿no?, urbanísticos, o sea, si quieres montar un local, qué requisitos te van a exigir. Bueno, y todo esto en coordinación, o sea, yo creo que es una mesa que se junta 2 veces al año. Hay representación de, si no me equivoco, de 13 comunidades religiosas. Y
y luego aparte se hace siempre alguna actividad, 1 o 2 actividades de cara al público, porque eso está bien que pase dentro del ayuntamiento. Además, nos reunimos, suelen ser unos viernes a la tarde, que esta es otra también conseguir, ¿no? Decíamos el día de reunión, pues con el tema religioso hay días que hay cosas, entonces, bueno, finalmente un viernes a primera hora de la tarde coincidimos todos y también pensamos qué hacer para que la ciudadanía se sensibilice y visibilice pues esta parte, ¿no?, identitaria tan potente para muchas personas. Mi es que es Beatriz. Me gustaría preguntarte también, desde la dimensión religiosa, ¿cómo ayuda o fomenta una mayor participación de la población migrante? Bueno, yo creo que han salido varias cosas ya. Se hablaba, ¿no?, bueno, yo creo que en nuestras sociedades, ya lleva tiempo en esta sociedad, ¿no?, que se invisibiliza esta dimensión, se lleva al espacio privado, y yo creo que con lo que sí que nos está aportando las personas de origen extranjero es volver a visibilizar esa dimensión, ¿no? Es verdad que siempre, como antes, no sé si decía Arkaich, se nos va a la cabeza el tema mezquita, porque a lo mejor, ¿no?, hay una vestimenta, hay símbolos exteriores que te identifican, pero no, porque estoy pensando que hay otras, o sea, la expresión, el poder hablar desde dónde hacer las cosas, los evangélicos para esto son muy, muy expresivos, el poder saber que esa persona te está comunicando desde algo profundo, desde una convicción. Yo creo que eso, si eso lo sabemos acoger como sociedad y le damos la importancia que tiene, es un poco lo que salía antes de que da sentido de pertenencia, ¿no?, de que tú te puedes desarrollar una parte muy importante de ti y además comunitaria, porque todas las tradiciones religiosas, todas las creencias tienen el tema comunidad, y eso te hace un reconocimiento y una seguridad y te identifica dónde estás, ¿no? Antes, yo creo que lo que aquí se nos junta son el tema de los prejuicios, y entonces, bueno, el tema de que podamos, yo creo que no se nos tiene que olvidar, no sé si tenemos cultura o no religiosa, pero todos los espacios de culto siempre son abiertos a la comunidad, ¿no?, da igual de qué tradición. Entonces yo creo que pues ahora tenemos que cerrar puertas en muchos espacios porque hay robos o vandalismo, e incluso a veces puede haber delito de odio. Pero no se olvide que esas puertas siempre van a estar abiertas. Todas las comunidades religiosas se proyectan hacia afuera, ¿no? O sea, es verdad que se hacen rituales y ceremonias que pueden ser como que parecen más íntimas, pero todas están pensadas hacia afuera. No hay una regla de oro en las religiones, que es el de minimizar daños, maximizar la felicidad de todos, y yo creo que eso todas las compartimos, ¿no? Y desde ahí es más sencillo el poder encontrarse, el poder formar parte, ¿no? Hablaban de los barrios, yo creo que tiene una importancia, o sea, que los nuevos espacios de culto o de las minorías religiosas estén incorporadas dentro de los barrios, que estén en el centro de la ciudad o de los municipios, es importante. En las periferias genera desigualdad respecto a otras comunidades religiosas, probablemente menos dignos los locales y perjudica, o sea, que estamos negando una realidad. No. ¿Cuál sería la vía o los retos para poder combatir eso o recoger las comunidades, o sea, que no estén en las periferias, conseguir que convivan todas en un mismo espacio? Pues aquí volveríamos otra vez un poco a la administración, a las políticas públicas, ¿no? Habría que regular, habría que gestionar esto, habría que gestionarlo, y yo creo que ya hay interlocutores válidos para poder gestionarlo. O sea, que igual que una buena práctica ha sido las parcelas que se han destinado para la comunidad musulmana en el cementerio de Derio, por ejemplo, se podría hacer así también con... Es verdad que esto
significa evolucionar, o sea, creerse que esto es un Estado democrático, que tenemos cabida, que no tengamos miedo a la promoción de esta dimensión. Y luego que también hay que ver en la participación, lo que sí que se identifica es que yo creo que exceptuando la Iglesia católica y la evangélica, y no toda, dentro de la evangélica,